Esta semana converso con Jorge Bustos. Jorge es periodista, pero estudió Filología Clásica y Teoría de la Literatura en la Universidad Complutense. En la actualidad es jefe de opinión del diario El Mundo y también es columnista en este periódico y colabora en El Cultural y en programas de radio y televisión de la COPE, Telecinco o La Sexta. Jorge es autor de varios libros, entre ellos Crónicas biliares, Vidas tipotudas y el último, publicado recientemente, Asombro y desencanto, sobre el que hablamos hoy. Además, charlamos sobre el viaje como transformación personal y como búsqueda de la belleza y de aquello que permanece, de la vorágine y la volatilidad del teatro político, de la pérdida de la cultura escrita en favor de la fascinación visual, del oficio de escritor, del periodismo y del inquietante panorama político español. Si te gusta el programa, puedes apoyarlo dándole a me gusta en el vídeo en YouTube, suscribiéndote a mi canal allí, en tu app de podcast y en mi página web pacobeltran.com. Con vosotros, Jorge Bustos. Hola Jorge, bienvenido, ¿qué tal estás? Muy bien, Paco, encantado. Pues por empezar por tu libro que tengo por aquí, ya lo he presentado antes, Asombro y desencanto, es un libro que me ha gustado muchísimo. Sí, es una crónica, si quieres, de viaje. Viaje entre comillas, porque hay muchas dimensiones del viaje aquí, ¿no? Por un lado recorres La Mancha, un aniversario del Quijote, una ruta de Cervantes, rememorando otra anterior de Azorín, y luego hay otra parte del libro que es un viaje tuyo a Francia. Y hay un final, que hay una reflexión sobre el oficio de periodismo también, y lo del viaje, etcétera, ¿no? Entonces, a mí lo primero que me llama la atención es el prólogo de Trapiello, ¿no? Que es un prólogo magnífico. Allí creo que dice algo así como el autor nos va a llevar de un lugar a otro, nos hace creer que somos nosotros los que viajamos. Entonces, lo primero que pensé al leer esto es, bueno, esto lo has leído 1000 veces, ¿no? Inmediatamente después pienso, es Trapiello quien dice esto, no es gratuito, ¿no? Y la verdad es que esa primera impresión de literatura evocadora está absolutamente conseguida. O sea, leyendo tu libro, uno siente sensaciones físicas, como la sed, hablando de La Mancha, ¿no? La sed, casi unas ganas de decirte, tío, corre a un bar o vete a una sombra, pídete una cerveza fría o algo así, ¿no? Porque estoy aquí sudando también, ¿no? El secarral, las moscas, la luz, el calor, el zumbido de las moscas, el asiento del coche que se pega a la piel, ¿no? El sol de justicia, casi la ceguera esta que cuando estás en un sitio que hay mucha luz y entras de golpe en una casa y los primeros segundos no ves nada, ¿no? Todo esto es algo que evocas, ¿no? Con tu forma de escribir, ¿no? Me recordaba a Orson Welles, que lo citas, ¿no? Esas películas que rodaban en España con muy poco presupuesto y todos blanco y negro, no hay grises, ¿no? Es que esa luz de ese sol de justicia. Josep Pla, que también lo mencionas, la literatura de un lugar de tierra dura, ¿no? De Lampurdán, en su caso, ¿no? Hablas del viaje frente al turismo. Entonces, lo que te preguntaría aquí es, todas esas sensaciones físicas, ese viaje, ¿no? ¿En qué te cambian? ¿En qué te cambian a ti como viajero, ¿no? Porque yo he leído en otras entrevistas que te han hecho que suelen comparar tu viaje a La Mancha y tu viaje a Francia, ¿no? Y cuál es la evolución entre uno y otro. Pero a mí me parece, como lector, es una lectura muy personal, que hay una evolución en cada uno de esos viajes, ¿no? Y que la puedes observar. Por ejemplo, yo veo que tu forma de narrar cambia a lo largo de cada uno de los viajes, no de uno a otro también, ¿no? Entonces, ¿en qué te cambian a ti esos viajes? Lo que pasa es que uno es hijo de su sensibilidad y tampoco es consciente de lo que las cosas están haciendo con mi sensibilidad. Uno sale a viajar con una libreta de notas, con su bagaje lector y con su programa de viaje, y luego, en cuanto se pone en carretera, se deja llevar. Supongo que es como el jazz para un cantante de jazz, o sea, para un intérprete de jazz, o tiene algo de improvisación, la literatura de viajes o el reporterismo. Uno deja fluir la mirada y la mirada de repente se detiene en algo, o los sentidos se detienen o registran una sensación. Y en décimas de segundo el entrenamiento de la mirada del escritor te convence de lo que tienes que descartar y de lo que tienes que quedarte. Es una maniobra automática, uno no la piensa, es instintiva. Uno no dice, voy a registrar esta sensación y esta otra, no. Hay algo que
hay algo que te hace reparar en ciertas cosas y rápidamente se te enciende algo en la cabeza, sacas la libreta y lo anotas. El libro está escrito sobre montañas de hojas de blog. Es decir, esa es la técnica mía, ¿no? Y supongo que la de todo el mundo cuando hace este tipo de reportaje o de literatura. Yo voy con libretas en los bolsillos, el móvil lo utilizo también para escribir, para apuntar. Y todo lo que voy registrando, esto es una técnica que en realidad perfeccioné hace más de 12 años cuando hice mi primer libro, aunque fue el segundo que se publicó, el tercero que se publicó, Crónicas Biliares. Durante un par de años estuve con los bolsillos llenos de post-its. Yo tenía una vida de reportero en un periódico muy modesto de Madrid, en un periódico de Vicálvaro, un periódico gratuito que se repartía en los distritos de Madrid, y ahí empecé mi carrera como periodista. Y como aquel trabajo era tan modesto que no me satisfacía nada, me aliviaba las ganas de escribir por las noches, escribiendo un diario psicodélico, medio experimental, en el que iba un poco pues, ensayando con mi propia vocación. Y así me acostumbré a registrar todo lo que pasa a mi alrededor, según camino, ando, pienso, me siento en el metro o hablo con alguien, ¿no? O sea, cuando estoy hablando con alguien estoy describiéndole mentalmente. Cuando estoy mirando un color o mirando la forma de una nube, estoy imaginando una metáfora. Es decir, es como un entrenamiento que me acostumbré hace tiempo y lo hago constantemente. Cuando la vorágine del periodismo anula esa capacidad literaria, pues la tengo que vehicular a través de libros. Y este es uno de esos casos. Decía Pla que como describir es tan difícil, todo el mundo opina. Y es verdad, al final hay un punto de modestia. La opinión es muy sencilla, pero también persuade cada vez menos, porque todo el mundo tiene una, ¿no? Como los culos, dicen. Pero la descripción bien hecha tiene una capacidad de persuasión inmediata. Y eso lo notas en los grandes estilistas, lo notas en Pla, lo notas en Azorín, lo notas en escritores que para decir esta puerta es verde, si tienen que decir esta puerta es verde, lo dirán, pero si tú quieres sentir el color verde, tendrán que estar varios minutos pensando la forma de llevarte a la idea del color verde de una forma inmediata y expresiva. Ese es el trabajo del artesano literario. Comunicar las sensaciones, los pensamientos, lo que va registrando, transformándolas en palabras de una forma que llegue al lector no de forma tópica, es decir, de forma opaca, porque todo lo tópico es opaco y en cambio todo lo literario debería ser novedoso, sorprendente. Ese es el trabajo del escritor, que tus lectores te escuchen, o sea, te lean como si estuvieras describiendo un país que acabaras de descubrir tú, y no Francia o Castilla-La Mancha, que están suficientemente descubiertas, pero lo que quieren es que tú se las cuentes de una forma única, ¿no? Y ese es el reto. Puede haber tantos libros de La Mancha como escritores vayan allí y la cuenten, ¿no? De hecho, cuando yo hice ese reportaje en El Mundo, que compone la primera parte del libro, aunque el libro desarrolla muchas más etapas que no se publicaron en su momento. El Mundo publicó quizá la mitad del material que sale en Asombro y Desencanto. La mitad de la primera parte del libro. El libro es mucho, tiene el 80%, 85% es inédito. Pero esa parte era el 2015, era el aniversario, el cuarto centenario de la publicación, creo, de la segunda parte del Quijote, y otros periódicos se les ocurrió la misma idea. Recuerdo que un reportaje muy parecido al mío lo estaba haciendo al mismo tiempo en El País Julio Llamazares. Y bueno, no nos llegamos a cruzar por el camino, pero seguramente no, de hecho pisamos distintos pueblos y el lector pues se quedaría con uno, con otro, con los dos, pero su viaje no tiene nada que ver con el mío, aunque los sitios son los mismos, porque lo que importa no es lo que ves, lo que importa es cómo lo ve el que te lo cuenta. Claro, me es familiar la descripción de Burdeos, la descripción de las ciudades allá por donde pasas Bretaña, ¿no? Pero me quedé con algo que no es tan habitual o creo que no es tan habitual, ¿no? Cuando al describir Francia, que son los lugares en mitad de la nada, ¿no? Yo recuerdo un viaje último, ya hace un tiempo, pero bueno, que tuve que ir
en uno de estos lugares de lo que llaman la Provence, ¿no? La provincia, por posición a las ciudades, ¿no? Que estaba en las Ardenas, en el noreste de Francia, cerca de la frontera bélgica, un pueblecito, ¿no? Entonces, preparando ese viaje, yo que vivo en Canadá y siempre estoy nostálgico de Europa, ¿no? Entonces me imaginaba todos los estereotipos, ¿no? Que se haber estado muchas veces en Francia. Me imaginaba yendo a comprar el croissant por la mañana y la barra de pan con la bicicleta, casi con música de acordeón, el cliché, ¿no? Bueno, este pueblecito, que es un sitio precioso, lugar, no había nada. O sea, ni croissant, ni pan, ni bicicletas, ni nada. Es como darte de bruces con una realidad donde lo que hay es rotondas con un Carrefour inmenso, quizá un sitio donde hacen unas pizzas. ¿Cuántos de esos sitios hay? Quiero decir que no solo París, no solo Burdeos, no solo Lyon, hay mucho de este lugar en mitad de la nada, ¿no? Y me quedé con una cosa que tú describes en tu libro, ¿no? Que es, no se ve pobreza, no ves pobreza, pero tampoco ves que haya nada, ni esa gran cultura, ni absolutamente nada. Eso para mí es esa tierra de los chalecos amarillos, ¿no? O quizá tierra de extremos también, donde se vota quizá al Frente Nacional o quizá a la extrema izquierda, ¿no? Entonces, yo pensaba en esta cosa de lo que llaman le malaise, ¿no? Esta cosa, el malestar francés, ¿no? Que nunca sé de dónde proviene. Tú lees las estadísticas, un país rico, la desigualdad no es demasiado elevada, estado de bienestar disparado, bien. Entonces, ¿de dónde crees que viene este malestar francés al que tú haces referencia en el libro también? Quizá no de la pobreza, no de la desigualdad, sino de la percepción de esas cosas, quizá del aburrimiento. No, viene, claro, viene evidentemente, su malestar viene evidentemente de que son unos privilegiados. Es decir, como tú sabes, la primera afección en el primer mundo es la depresión, la infelicidad, el suicidio. Es decir, en África no tienen problemas mentales porque tienen que comer. Es decir, hay enfermedades de ricos y enfermedades de pobres. Y dicen que en Francia es un país poblado, es un paraíso poblado por gente convencida de vivir en un infierno. Y eso es literalmente así. Bueno, hasta cierto punto, porque yo estoy seguro que un buen bordelés, un buen parisino, son perfectamente conscientes de que viven en uno de los países más maravillosos sobre la faz de la Tierra. Entonces mi mirada no era sociopolítica, mi mirada este es un libro sin una gota de política, porque para mí la política es mentira y este libro no dice una sola mentira. Este libro es un libro contra la ficción. La política es ficción, en nuestro tiempo más que nunca. Son relatos mentirosos para un público infantil y este es un libro para adultos sobre la verdad de la vida, de lo que voy viendo. Todo lo que os cuento en el libro es profundamente real y honesto. Por lo tanto, Francia no me dio tiempo a permear el ser profundo de lo francés, ni estuve el tiempo suficiente como para, en mis tratos con la gente de allí, averiguar la raíz de ese desencanto que ellos tienen. Y que les hace muchas veces pues, quemar las calles y luego al mismo tiempo tener el mayor chauvinismo sobre la tierra. Es decir, son gente, dicen que también los franceses son más amigos prefieren hacer una revolución o una reforma, prefieren quemarlo todo antes que ponerse a proyectar algo tan laborioso como una reforma. Aún así, siguen siendo una de las democracias más admirables del planeta, tienen un sistema especialmente estable gracias a su ley electoral. Y bueno, periódicamente tienen arranques de furia y eso también les hace profundamente franceses. Creo que Francia ha dado la derecha burguesa convencional más ilustre de la tierra y también los revolucionarios más animales, ¿no? Tienen esos dos polos. Han dado la izquierda más salvaje y han dado la derecha más delicada y profunda, ¿no? Es decir, que los franceses tienen todo, ¿no? Bueno, de hecho, hablamos de izquierda-derecha porque se sentaron en su asamblea en la revolución, los girondinos a la derecha y los jacobinos a la izquierda. Quiero decir, que lo han inventado en ese terreno de la política, han inventado casi todo después de los ingleses, por cierto, que ellos también se suelen arrogar invenciones que no son suyas. Eso es otro talento del francés. El francés hace pasar por hitos propios lo que son bueno, robos o préstamos camuflados muy bien vendidos por el chauvinismo nacional. Pero la mirada mía, como iba en Francia, iba pautada por las huellas del turismo, de los grandes, pues, Normandía, Bretaña, los grandes hitos turísticos. O sea, no visité a propósito ninguna Bali, ni ninguna ciudad de extrarradio.
No, no, es un libro centrado en la cultura y, por tanto, fui directamente a aquellos lugares famosos previamente por su belleza. No, no es un libro... lo que pasa es que en el camino ves de todo, porque evidentemente en la más bella de las ciudades, si la miras bien, estará también llena de borrachos y de mendigos, y esos también salen en el libro, pero digamos que no era el ojo del periodista socialmente comprometido, en absoluto. Eso lo guardo para el periodismo. Este es un libro, es casi un homenaje a la cultura y es un libro que va conscientemente allí donde te han dicho que reside la belleza, y es a donde me dirigía. Y donde la constato efectivamente, con su vulgaridad también, con su turisteo infame, con lo que queráis, ¿no? Pero estaba directamente dirigida hacia algunos de los más famosos encantos de Francia, porque el reto era ese, era contar lo conocido, contar lo famoso, algo tan famoso como la abadía del Mont Saint-Michel, o como París, o como no sé, o tan célebre como la playa de Majavich en el desembarco de Normandía, contarlo como si fuera un descubrimiento. Ese es el experimento literario. Contar Francia como si la acabáramos de descubrir. Y alguien dirá, pero hombre, descubrir Francia con 36 años y tal, pues te van a acusar de ingenuo. Eso es exactamente lo que me interesaba, ponerme en la posición de un niño con ya unas cuantas lecturas, unos cuantos viajes y experiencia, pero que contara el mundo por primera vez, porque creo que ese es el mecanismo literario originario. Es como los niños que van nombrando el mundo y que cada día descubren una parte del mundo y le ponen un nombre, lo señalan con el dedo y le ponen un nombre. Ese es el mecanismo del poeta. El poeta es una persona que está descubriendo el mundo cada día, que sabe ya un sentimiento tan manoseado como el amor, sabe explicarlo de una forma nueva. Eso es un poeta. Pues algo tan visto y tan visitado como Francia, que es el país más visitado de la Tierra, contarlo como si acabara de bajar de Marte y paseara por sus calles, ¿no? Esa es la mirada que trabajo en la segunda parte del libro. Sí. Hay una parte que a mí me gusta mucho, que es el inicio del capítulo que llamamos El Día de la Gloria, ¿no? La parte de Francia, ¿no? Que para mí es pura belleza, esas 2-3 páginas, es como muy, muy poético, ya que has mencionado la palabra poesía, ¿no? Me parece bellísimo, ¿no? Y también me gusta mucho por otra cosa que luego voy a descubrir según vaya leyendo, ¿no? Que es esto que acabas de decir también de las palabras, ¿no? Del significado. Las palabras, ahí hablas de las palabras que ya no significan lo que nombran. Te preguntas cuánto tiempo va a durar esas palabras como, digamos, casi asociadas a su significado, ¿no? O si se perderá. Y también hablas de lo real que desaparece y luego lo engarzas muy bien, lo ligas con esta cuestión del viaje, ¿no? Con esa necesidad de atrapar lo que va desapareciendo, de encontrar significado. Creo que por lo menos esa es mi lectura, ¿no? Creo que en alguna... yo creo que a partir de ahí es el núcleo también de tu libro, ¿no? Por lo menos es lo que yo veo como lector, ¿no? En alguna entrevista que has dado aquí, creo que se ha utilizado la expresión corrupción de las palabras, ¿no? ¿Qué pasa con esta perversión del lenguaje? ¿No crees que estamos demasiado callados frente a estos cambios en el lenguaje, que es un poco hora de salir del silencio? Y si estás de acuerdo que existe esa perversión del lenguaje, ¿quién lo pervierte? ¿No? Porque no se pervierte solo, como si fueran las iglesias estas de las que hablas en tu libro, que se quemaban solas en el año 36, ¿no? Quizás somos todos que consumimos imágenes, sonidos, pero que no queremos saber, ese saber que solo proporciona la lectura, como dices en la parte final del libro. Mira, el lenguaje no hay una secta progre que esté manipulándola para dominar a las masas. No. Yo no creo en conspiranoias. Yo creo que lo estamos pervirtiendo todos porque la etapa, digamos, de Gutenberg, la época de la lectoescritura, la tradición a través de la lectura del conocimiento, está tocando a su fin. Entonces las palabras están perdiendo importancia porque están ganándola los emoticonos y la están ganando las imágenes y los audios y los TikToks. Bueno, vivimos en un ecosistema de pantallas. Es decir, antes nuestros padres, nuestros abuelos, durante siglos, pues el lenguaje era el lenguaje articulado, las palabras, el conocimiento. La gente se sabía capítulos, ignorantes, analfabetas de pueblo, se sabían capítulos enteros del Quijote, de escucharlo, de leerlo, se sabían quién más, quién menos tenía un puñado de unos cientos de versos en la cabeza.
En fin, ahora estamos con la ley de la memoria, porque la memoria es mala para la pedagogía, hay que extirparle el órgano de la memoria a los niños porque ya tienen la Wikipedia en el iPhone. Bueno, pues es el derrumbe de una civilización que es muy antigua, de unos cuantos milenios, ¿no? Entonces, efectivamente, has localizado con mucha inteligencia y perspicacia el núcleo teórico del libro, que es efectivamente las primeras 4 o 5 páginas del Día de Gloria, del capítulo francés del libro, donde expreso mi experiencia como periodista político, es decir, de periodista en el Chernobyl, expuesto a la toxicidad del lenguaje corrompido. Eso soy yo, soy un tipo en Chernobyl, o sea, la política, el Congreso, los medios, las tertulias, donde se malversa todos los días la palabra. Y como yo no fui educado como periodista, sino como filólogo clásico, aprendí a componer frases traduciendo del latín y del griego, encontrando la palabra exacta que quería decir Cicerón a mi nivel muy escolar y universitario. Tampoco he podido hacer grandes traducciones ni nada, pero bueno, eso te educa la cabeza en el momento de la vocación literaria y entonces te queda un respeto litúrgico hacia las palabras. Yo no regalo una frase en una columna, intento no decir una tontería, ni siquiera los tweets, dentro del valor risible que tenga Twitter, pero quiero decir que, por lo menos en lo que a mí respecte, el lenguaje voy a intentar que esté bien tratado, y en concreto el lenguaje castellano, la lengua castellana. Y ese es mi trabajo, y ese es mi oficio, y esa es mi vocación. Es como decía Borges, mi destino es la lengua castellana. Bueno, eso es un poco la idea del libro. Cuando estamos rodeados de mentira, cuando la gente ya no sabe distinguir la melancolía de la nostalgia, de la tristeza, de la depresión, cuando ya no conocemos, como la gente ya no lee, no tiene memoria, no ha ampliado la paleta cromática de su cerebro. Si somos pintores, pues hay pintores que tienen una gran paleta, otros que tienen solo 3 colores, otros que pintan con 15. Pues si perdemos las palabras, perdemos los conceptos. Si perdemos los conceptos, nuestros sentimientos se empobrecen y nuestras ideas son las mismas que estamos copiando de otros. No llegaremos nunca a generar noticias propias, porque para generar noticias propias tienes que mezclar las de los demás hasta llegar a algo propio. Igual que los colores, ¿cómo llegas a colores nuevos? Mezclando los que ya hay. Entonces, esto que para mí me parece evidente es el ejercicio o la lucha contracultural en la que, bueno, creo que lo que podemos llamar humanismo pues está metido, ¿no? Proteger las palabras es una forma de proteger la democracia. Exigir a los políticos que se hagan responsables de sus promesas traicionadas es una forma de defender la democracia. Llevarle a tu lector la mejor columna que puedes escribir en una faena de aliño copiada de 3 teletipos y 2 tertulias es una manera de dignificar a tu lector. En fin, esa es mi tarea, ese es mi quehacer. Yo mientras pueda y tenga ganas y energía, no voy a incurrir en tópicos, o voy a intentar no incurrir en los menos tópicos posibles. Voy a intentar que el lenguaje esté lo suficientemente bien tratado para que al lector le lleve alguna idea. Eso a veces supone pensar mucho las frases. Decía Gómez Dávila que el escritor que no tortura las palabras acaba torturando a su lector. Efectivamente, el estilo, eso no significa que tengas que escribir al barroco o alambicado, ¿no? Al revés. El proceso de aprendizaje de la escritura es un proceso de simplificación. Conquistar la sencillez es muy laborioso. Entonces uno tiene que aprender a obligar a decir al lenguaje lo que uno quiere decir. Los malos escritores se dejan llevar por una frase efectista, no son capaces de castrarla en su texto, porque la ven tan bonita, tan parpadeante, que no son capaces de quitarle esa palabra, ese adjetivo. Los buenos escritores tiran el papel otra vez y empiezan una y otra vez hasta que escriben una frase sencilla, poderosa y que dice exactamente lo que quieren decir. No te dejas llevar por el lenguaje, sino que tú dominas de una forma despótica tu propio lenguaje. Ese es el camino del escritor. Y este libro, dentro de que cuando ahora lo abro seguro que podría darle una vuelta de tuerca más a las frases, podría volver a depurarla, a pulir un poquito más el estilo, pero ya en sí mismo es un libro el que he corregido más veces de todos los que he escrito, el que está más corregido, más pulido, más reescrito. Y en cambio creo que no es un libro complejo de leer, que puede leer todo el mundo, porque precisamente hay que llegar a la sencillez, hay que llegar a la pureza.
Lo normal cuando empiezas a escribir es que te salgan frases súper retorcidas y uno se cree que porque son muy retorcidas, muy subordinadas, hay mucho adjetivo y está bien escrito. Y es exactamente lo contrario, escribir bien. Es intentar dominar el lenguaje y que no te domine el a ti. Y cuando lo haces, lo mismo disfruta una cajera que un catedrático o un cajero y una catedrática. Quiere decir que al final el lenguaje bien usado devuelve un placer a tu lector, ¿no? Y ese es el placer que a mí me interesa, al margen de las ideas, conocimientos que le pueda trasladar, pero que sienta el placer de la precisión, de las frases escritas con precisión. Y para eso, claro, tienes que leer, tienes que pensar, tienes que sopesar alternativas y despreciar las malas, tienes que no contentarte bueno, pues con frases que no sean tuyas, que sean bastardas. Tienes que hacer tus propias frases. Ese es el camino del estilismo, de la escritura, y creo que ese es uno de los principales objetivos de mi libro. Es decir, a la vez que... Y claro, ¿cómo consigues que el lenguaje sea puro y sea honesto? Nombrando cosas reales, no nombrando ideas metafísicas, abstrusas, opiniones políticas, ideologías, no, ni activismos disfrazados. Este es un libro que vuelve a las cosas mismas. Por eso la frase que abre el lema del libro es esta frase de Josep Pla, de Las ciudades del mar, que dice: ante este paisaje a uno le domina una desazón, una sed de cosas concretas. Y yo salgo a escribir este libro porque tengo una desazón, porque vivo rodeado de mentiras. Entonces tengo una sed de cosas concretas, pero no de grandes reportajes en el África y reportajes de guerra. No, en lo más cotidiano, en un viaje a La Mancha, en un viaje a Francia. No son destinos exóticos, pero me sirven para recuperar la sensación de realidad y nombrar la realidad, nombrar el sabor de un vino, nombrar un crepúsculo de Castilla, describir las arrugas del rostro de un manchego que me ha explicado un museo del Toboso. Esto es para mí la honestidad en literatura, volver a las cosas mismas y encontrar el nombre perfecto para nombrarlas y que el lector al reconocerlas las vuelva a descubrir. Pero hay otra cosa que está también relacionada con esto que estás diciendo, está al final del libro, cuando hablas de ti como, casi si quieres un poco bifurcado, o no sé, cuando dices como opinador, yo lo que quiero es... Sí, lo que quiero es ayudar a navegar, ¿no? Todo este caos, noticias, etcétera, ¿no? Pero como escritor lo que yo quiero es sembrar dudas, ¿no? Pero fíjate que al leer esto, yo no veía oposición entre una cosa y otra, porque en las dos cosas tú necesitas un lector activo, porque si tú tienes a alguien que te sigue y se lee tus columnas y al final y después de cada columna está totalmente de acuerdo, porque no tiene mucho más que hacer, sino esto representa lo que... Si no tienes el lector crítico, incluso con cada línea tiene como algo ahí, está atento a estar en desacuerdo, que es lo mismo que hace un escritor, ¿no? Con esas dudas lo que tú estás es apelando a que el lector piense, no a que esté de acuerdo contigo, ¿no? Entonces, para mí, estas dos... digamos, estas dos dimensiones son una, ¿no? Porque necesita de lo mismo por parte del lector, ¿no? Pero hay otra que me interesa más aún y a ver qué piensas de esta, ¿no? Muchas veces oyes que gente dice, leo para evadirme de una realidad, estoy trabajando todo el día en algo que no me gusta, llego y leo, o veo una película y leo, o digamos, como consumir arte para evadirse. A mí siempre me ha parecido esto algo muy extraño, ¿no? Porque para mí, lo que yo leía, lo que yo escribía, las películas que yo veía, para mí eran lo más real que yo hacía en mi vida, ¿no? Entonces, en tu caso, que tú estás todo el día metido, como si fuera una piscina de esta realidad política vertiginoso y en España realmente encabronada, ¿vale? ¿Es literatura, tú te evades de ese Chernobyl con la literatura o es la literatura lo real frente a esto otro que es más teatro, pero teatro del malo? Una distinción que hizo Nietzsche, yo creo que copiando un poco a Schopenhauer con la teoría del velo de Maya y tal, pero Nietzsche decía que tenemos el arte para no morir de la verdad. Es decir, que para Nietzsche el arte era una escapatoria, un bálsamo, una droga, un estado alterado de conciencia, no una profundización en la verdad, porque supongo que a él la verdad se le hacía la lucidez de su inteligencia, le obligaba a ver a los hombres como son y la vida como es, y el sinsentido y el absurdo y
de la existencia, y entonces el refugio a ese sinsentido, tanto para Schopenhauer como Nietzsche, es el arte. Pues tenemos, es decir, y ahí yo creo que también nace pues esta idea del arte como evasión. Pero luego están los que dicen, no, efectivamente lo que has dicho tú antes, el arte es precisamente lo que nos abre los ojos de una existencia ficticia, que es la de nuestro quehacer cotidiano, nuestro trabajo, nuestra rutina, desprovista ya de sensaciones y de sentido, ¿no? Y el arte es lo que nos ayuda a tomar conciencia, a cambiar una militancia, a moderar una opinión, a cambiar a descubrir un amor o abandonar el que ya no sirve, en fin. Para todos esos rituales o ritos de paso necesitamos la experiencia estética, ¿no? Y en mi caso, la entrega abnegada al periodismo, pero no al periodismo entendido de forma convencional. El periodismo hoy en día, para alguien como yo, que soy un privilegiado, no me puedo quejar de la posición que tengo, significa jornadas de 14 horas de trabajo donde lo mismo está la prensa escrita que la radio, la televisión, internet y las redes. Es decir, es una exposición muy alta, es un grado de exposición atroz. Y no es una cuestión de que, y a veces es inevitable poner un cierto piloto automático, porque no puedes, no hay tiempo físico para procesar la información y llevar al oyente, al lector, un destilado perfecto de tu posicionamiento, porque no te da tiempo a eso. Realmente es verdad que mi trabajo consiste en surtir de certezas a la gente que me sigue y que sigue los medios en los que trabajo, que son certezas siempre revisables, porque la política lo es, más allá de 4 o 5 principios claros, ¿no?, que tienen que ver en mi caso, con el credo liberal, que son muy sencillos, o sea, la preponderancia del individuo frente al Estado, el recelo del poder, sea público o privado, la separación de poderes, la libertad de expresión, en fin, eso son como principios muy básicos, lo que pasa es que luego se concretan de muchas maneras, pero bueno, que no hay... Lo que sí es verdad es que yo noto que me exige mucha energía estar en esta especie de cadena de montaje de la opinión. Yo soy una especie de fordista, ¿no?, de taylorista. Estoy ahí en la cadena de montaje de la opinión y bueno, intento hacerlo lo mejor que puedo, intento opinar lo que de verdad opino, intento mantenerme independiente y bien. Lo que pasa es que a veces falta tiempo. O sea, si es una cuestión de tiempo, de necesidad de soledad, de tiempo, de soledad. Yo creo que tengo alma de abad, un poco de abad cisterciense. O sea, a mí lo que realmente me gusta es estar solo y pensar y leer. Y en cambio vivo en una vorágine rodeado de periodistas, empresarios, grandes políticos, grandes empresarios, magistrados, artistas. Y probablemente si me retirara del mundanal ruido, echaría tantísimo de menos que me volvería loco de la otra manera. O sea, que tampoco quiero ir de eremita, ¿no? Pero es verdad que hay una escisión ahí. Entonces, y de esa escisión que yo venía sintiendo desde hace tiempo, pues lo que he hecho es, a través de un libro de viaje, sacarla fuera, es decir, y exponer y reconciliarme con el yo pausado, que tiene tiempo para mirar, que tiene tiempo para perderlo, que tiene tiempo para aburrirse y para que de ese aburrimiento salgan ideas. Es que si no es imposible pensar. O sea, en un día como los tipos de los que yo tengo, no hay tiempo para pensar. Es decir, por fortuna se me siguen ocurriendo ideas para las columnas. Por fortuna, en cuanto se me ocurren, la cojo como una pepita de oro y la apunto en el móvil, porque si no, a lo mejor hasta dentro de 3 horas no tendré tiempo para que se me ocurra, no le daré a la cabeza el momento para que brote otra nueva. Es decir, que ese es mi nivel de estrés, del que ya te digo que me siento hace años habría matado por conquistar la posición que hoy tengo. Bien, una vez que la tienes, pues empiezas a echar de menos otras cosas, claro. Es lo que el ser humano es un insatisfecho eterno, ¿no? Y ahora lo que me apetecía, lo que me apetece y me apetecerá es un poquito de pausa, de reflexión, de volver a las cosas mismas, de relativizar los desastres de la política española, que son un desastre, efectivamente. Vivimos uno de los momentos más bajos, ¿verdad?, de la política, más miserables, pero uno no puede perder la paz, porque si no, pues se deja llevar por el fatalismo, el 98ismo malentendido y al final pues tampoco
Decía hoy en una columna Raúl del Pozo que el pesimismo reaccionario, ¿no? Esa es una vieja idea marxista, pero es verdad. Es decir, el pesimismo reaccionario, igual que el optimismo de la voluntad, que diría Gramsci, puede llegar a ser revolucionario de más y llevar a catástrofes también, ¿no? Pero sí, el exceso de fatalismo creo que tampoco es bueno. ¿Y cuál es la manera que he encontrado a través de este libro de poner un poco en orden estas contradicciones? Pues esto de que hablábamos antes, volver a las cosas mismas, volver a aparcar la lucha político, periodística, ideológica, tal, y intentar volver a la sencillez de la vida, de los hombres, de las mujeres y de las cosas y de las vidas de los pueblos, a los atardeceres, las cosas reales que van a permanecer ahí, que no están sujetos a un cambio de posicionamiento político, que no están sujetos, sino que esto es una idea antiquísima que está ya en Azorín y en el 98, este deseo de apresar lo que permanece, ¿no? Por encima de lo que huye o de lo fugitivo, es decir, esta especie de anhelo de verdad, ¿no? Algo que estamos permanentemente informando de cosas que no son verdad, o sea, que no son verdad, que no son sólidas. Estamos informando de la liquidez continua de la vida, ¿no? De la vida política en mi caso. Y hay un momento en que dices, bueno, ya está bien, o sea, necesito contar algo que dure, contar cosas. Francia dura, Francia es una cosa que dura. España es una cosa que dura. La Mancha es una cosa, el Quijote es una cosa que dura. Los ensayos de Montaigne, el vino francés es una cosa que dura, los quesos de la Mancha. Es decir, al final te vas, el libro de viaje lo bueno que tiene es que te obliga a salir de donde estabas y volcarte con los 5 sentidos puestos en las cosas más modestas. Todo lo que te he dicho son cosas muy sencillas, no tienen, pero cuando se viven como un refugio, pues se saborean de otra manera. Quizá estos mismos viajes hechos por alguien que no esté 12 horas al día opinando en prensa, radio, televisión y redes, pues saldrían de otra manera. En mi caso han sido tan felices al escribirlas y al vivirlas porque precisamente han sido un alivio. Esto parece como el viaje como una receta para mantener una cordura, ¿no? Cierta cordura, porque es lo que hablábamos antes del significado, ¿no? Voy a aquello como todo lo que me rodea. Hay una prostitución absoluta de lo que significan las cosas continuamente, ¿no? Voy a lo real, ¿no? Que como tú decías, ¿no? Pues volveremos a la literatura, pero vamos a chapotear un poco en el fango de la política, si te parece. Sigo alucinando con, por ejemplo, aspectos concretos de esto que tú decías, ¿no? De lo terrible que es la situación política en España, ¿no? Como hoy mismo, por no buscar demasiado, la manipulación en medios, ¿no? La misma televisión que es pública y tiene que ser todo, es un servicio público, ¿no? Pues da la impresión de que manipula sin cortarse, ¿no? Y con una, como en inglés dirías, in your face, o sea, sin cortarse un pelo, ¿no? Y yo sigo alucinando con que estas cosas no tengan una sanción por parte de los ciudadanos, ¿no? O sea, a mí se me ocurren varias cosas por esto. O sea, es la cosa burda, es lo burdo a lo que me refiero, ¿no? El grado. Entonces, ¿qué es lo que pasa en España? O bien tenemos una sociedad anestesiada, o bien hay ahí unos cálculos políticos en los que dices, bueno, sí, voy a manipular burdamente, pero me sale a cuenta. Entonces voy a cabrear a unos, pero a los míos van a estar encantados. Entonces, y la cuenta sale rentable. O bien va a haber ahí un boomerang que tal manipulación al final, por lo puro burdo, se va a volver en contra de los que manipulan, ¿no? Entonces, ¿tú piensas que alguna de estas es real o explica algo? Yo creo que las tres, vamos a ver. Primero, esto es una cosa no española, es decir, los ciudadanos en general, o sea, Trump ganó, sabiéndose los antecedentes de su vida y de su obra. No sé, en todos los países está subiendo el populismo de líderes que no son moralmente, digamos, ejemplares, sino que hacen de la provocación y de la ruptura de las convenciones políticas su bandera y eso tiene un premio. Es decir, ahí en general se está produciendo en Occidente un hartazgo de la política convencional, igual ahora rebota por la pandemia y volvemos a echar de menos a los señores con corbata muy serios y muy tediosos, pues ojalá se produzca eso, ¿verdad? Un populismo de corbata vengo yo preconizando, pero es evidente que esto es un fenómeno transversal, internacional, que hay un hartazgo bueno, pues del tedio de la democracia liberal, ¿no? Esto ya pasó en el principio del siglo XX, con las consecuencias que todos conocemos, ¿no? Y con esa teorización de Carl Smith de la decadencia del parlamentarismo como institución inoperante y burocrática y tal. Bueno.
esto es una constante histórica y ahora acelerada por la tecnología. Es decir, la gente está demandando constantemente estímulos nuevos. Es el mismo mecanismo adictivo de las redes sociales, que están diseñadas para darle F5 cada vez un poquito más. O sea, Instagram, Twitter, Facebook, ¿qué ha pasado ahora? ¿Y este minuto qué ha pasado? ¿Y en este minuto qué ha pasado? ¿Y qué foto? ¿Y qué comentario hay 5 segundos después? Actualizo. Eso suelta una hormona en el cerebro, está perfectamente estudiado, que bueno, pues que te produce un cierto placer, una expectativa de novedad. Y si te la dan, pues te la tragas y si quieres más, bueno, si eso está estudiado. Y la política ha copiado la política al final se hace con la psicología de los hombres, con lo cual pues copia el mecanismo. Entonces, ¿qué ha hecho Sánchez? Pues ha puesto a un mago de esto, a un mago de Tugurio, pero bueno, que se cree mejor de lo que es, pero bueno, que se iba en redondo y que tiene un departamento entero dedicado a dar dopamina al espectador barra de contribuyente, ¿no? Y darle estímulos constantes, darle relato, lo que llaman relato, pero también lo hace, ya ha aprendido a hacerlo también la derecha, en fin, lo hace. La política se va separando del ámbito de la gestión, del ámbito de la gestión, de las reformas, de la negociación parlamentaria, de la cláusula 78 del Tratado de Agricultura, de la PAC, de la transposición de la Unión Europea, de no sé qué, estas cosas tan aburridas, ¿verdad?, que nadie quiere atender, pero que son las que al final son las cosas de comer, y es puro guerra de relato. Entonces ahora estamos en unas elecciones en Madrid, que es una retórica guerra civilista, como si estuviéramos en los años 30, pero que también es relato, y que no hay que creérselo del todo. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente que tiene unas consecuencias si ganan unos u otros, eso es evidente, pero digamos que los decibelios del relato no están cosidos a la o sea, más que un problema ideológico, España tiene un problema de mediocridad de sus élites. O sea, no es que sus élites estén muy escoradas, que seguramente también lo están más de lo necesario, es que son muy malos, son todos muy malos, porque no hay incentivos para meterse ahí, porque la vida de un político, yo conozco vidas de políticos de cerca y te destruyen. O sea, te fiscalizan todo, te destruyen, tus enemigos te destruyen, tus compañeros te odian si estás demasiado cerca del líder. Si no lo estás, te hacen de menos. En las redes sociales te destrozan. Es decir, el sueldo es miserable en comparación con lo que puedes ganar en la privada si tienes un mínimo talento. Con lo cual, en resumen, ¿quién acude a la política? ¿Quién va ahí a despellejarse? Si no te lo agradece el pueblo, si no te lo agradece la sociedad, ni tampoco tus compañeros, ¿a qué atrae? Atrae a lo peor, la política. Atrae a los navajeros de juventudes que llevan desde los 18 años aprendiendo el oficio de matarse. Y en manos de esos está ahora mismo el futuro de las pensiones y de la seguridad social. Eso es lo que hemos creado. Yo no sé si esto es exclusivo de España. Yo sí sé que España está peor que muchas otras democracias donde hay un mecanismo de selección de élites, Francia, sin ir más lejos, debido a una educación pública de calidad y consensuada hace décadas. Pero bueno, más allá de que estamos especialmente mal en este apartado de las élites, el público es igual de imbécil en todos sitios. Es decir, más que imbécil, igual de memoria de pez. O sea, pero esto es culpa de esto. O sea, cuando Steve Jobs inventa el iPhone, no sabía que estaba destruyendo la democracia, pero lo estaba haciendo. Es decir, porque a lo que tú apelas, que es la rendición de cuentas, que es uno de los pilares básicos, el que lo hace mal lo pagan las urnas porque los medios cuentan que lo ha hecho mal, la gente dice lo has hecho mal y te castigo. Ese principio se ha roto. Primero, porque nunca nadie reconoce que lo ha hecho mal. Segundo, porque lo que dicen los medios es tildado por otros de fake news, con lo cual ya mucha gente que no está bien informada confunde la verdadera noticia con fake news o apela a intereses oscuros del periodismo para tapar unas cosas o inventarse otras. Con lo cual, y luego la desfachatez de un tío como Sánchez, que consiste en no asumir ninguna responsabilidad. Cuesta pensar que con la pandemia en manos del Partido Popular este país hubiera terminado la legislatura, ¿no? Yo creo que ya hace tiempo que el gobierno habría caído, porque sí es verdad que siendo España un país de centro-izquierda, quien tiene la hegemonía del poder mediático político sigue siendo la izquierda y por tanto a la derecha se le perdonan menos cosas que a la izquierda. También por culpa de que la derecha pues, nunca quiso montar unos medios, digamos, conservadores o liberales fuertes, ¿no? Porque la propia identidad de la derecha no está en el activismo. O sea, las familias de izquierdas normalmente están pensando más tiempo en política que las familias de derechas, que están pensando en otras cosas. Esto es una cosa de siempre. Quiero decir, ahora,
con Vox y tal, pues hay una politización más fuerte de la derecha, más radical, más que se vive con un activismo más 24 horas, ¿no? Pero eso nunca ha sido así y es natural que no sea así. Digamos que las clases burguesas de la derecha clásica pues está ocupada de cómo va la bolsa, de cómo va el bufete, de cómo va tal. No es que no haya izquierda así, ¿no? Cada vez más. De hecho, la izquierda cada vez es más pija, pero quiero decir que el activismo político, el hecho de mejorar tu vida conquistando el Estado, es connatural al activismo de izquierdas y es connatural al periodismo. ¿Por qué hay más periodistas de izquierdas que de derechas? Pues porque es un contrapoder, porque el periodismo se construye contra el poder y esto es una idea que viene de la izquierda, contra lo establecido. Hay una mística, hay una romantización del oficio del periodista que consiste en que yo voy a tumbar a los malvados poderosos que son que nos los imaginamos siempre con el puro, la chistera y liado con la secretaria. Bueno, pues son tópicos que todavía operan, sobre todo en España, ¿no? Que en esto pues lleva su atraso. Pero me parece que esto es un fenómeno transversal y que la rendición de cuentas, lo de Biden, ¿por qué ha salido? Pues hombre, porque yo creo que Trump llegó a cruzar tantos, y aparte que los medios, por mucho que no llegaran a lo mejor a la América profunda, al final hay una sociedad civil fuerte y hay muchos medios que hacen su labor, pero en otros países no sé si eso, vamos, es que si no llega a haber una pandemia, yo creo que Trump hubiera vuelto a ganar. Yo también lo creo. Sin problemas. Que no es un problema español, es un problema de que, también lo digo en el libro de refilón, ¿no? Que la democracia fue inventada por gente que leía, gente que leía, que escribía y que leía. Y hoy la democracia está sustentada por gente que ve series y que tuitea. O sea, y no es lo mismo. O sea, la actividad de leer y de escribir forma el juicio de una manera distinta que la del consumidor de tertulias o de realities, ¿no? Es distinto. Pero sobre todo porque es una cuestión de tiempo también. Quiero decir, si estás todo el día tuiteando, si estás en la calle soltando consignas, es que literalmente no tienes tiempo para leer. Punto. Claro, es que leer necesita tiempo. Es el tiempo. O sea, si el problema de la adicción es ese que te absorbe, o sea, es efectivamente así. Es decir, los libros tienen tiradas muy bajas y a mí me dicen lectores de literatura de verdad, que están al cabo de la calle de las novedades, que no leen los grandes premiados y tal, sino que leen literatura buena, pues se calcula que en España hay 5.000 o 6.000 personas. O sea, la gente que sigue el Babelia, que sigue la Arte Cultural, el Cultural del Mundo, que está al cabo de la calle de las novedades, que conoce a los autores, que 5.000, 6.000. Y luego está, hombre, y luego en un peldaño más arriba, pues ya tienes los lectores de pago de los grandes periódicos. En el mío, pues tenemos una comunidad de lectores ya de pago, entre el Orbit, el Premium y tal, el papel del kiosco, de 140.000, 130.000 lectores de pago. Pues eso ya es una élite. Los otros 5.000 de literatura, pues serían unas que además se suelen solapar con estos. Son gente que también paga por su periódico, pero que también compra la última novela de no sé quién o la última novela de Asteroide y tal. Y luego está la masa, la enorme masa. La masa que ve la televisión y que ve los redes. ¿Es la masa mala? No es mala, evidentemente, pero no le puedes pedir a esa gente que tenga el mismo nivel de exigencia de rendición de cuentas que el informado, ¿no? Esa gente no piensa en la política pues un mes antes de votar y pues, a veces una semana o 24 horas. Si uno lee, por ejemplo, en tu periódico, en El Mundo, ¿no? La parte de opinión, ¿no? ¿Qué es el común denominador, más allá de opiniones más progresistas, más conservadoras, más no sé qué, ¿no? Pues ahí hay una cierta vocación de racionalidad, ¿no? De dar argumentos, ¿no? De explicar las cosas, ¿no? No solo es una agitprop o algo así, que no es, sino es más esta parte de la racionalidad, ¿no? Pero si tenemos en cuenta al mismo tiempo que es una minoría solo la que lee periódicos, ¿no? Y mucho menos la que paga por ellos, ¿no? Entonces, no acaba convirtiéndose esto en una cosa que... O sea, ¿para quién al final uno escribe, no? ¿Para quién uno escribe en un periódico, no? Es lo que los ingleses llaman esto de preaching to the converted, ¿no? Estoy hablando a los que ya están convencidos de lo que estoy contando, ¿no? Entonces, ¿cómo puede la prensa influir, la prensa escrita, influir o bien no necesitas llegar a esa mayoría, ¿no? Puedes influir desde la prensa de alguna otra forma, creando opinión de alguna forma, de forma indirecta, o simplemente influyendo en ciertos grupos sociales, pues no sé, los profesionales, los intelectuales, sea lo que sea eso, y no necesitas llegar a la masa, si quieres, ¿no?
Yo creo que la institución de la prensa sigue siendo decisiva y sigue articulando la conversación pública desde el momento en el que las escaletas de los contenidos de televisión, de las tertulias, se hacen con periódicos, las de radio se hacen con periódicos, la gente que va a las tertulias normalmente trabaja en periódicos. Es decir, los periódicos siguen siendo la matriz informativa, por una razón sencilla, porque tienen más personal y normalmente más cualificado. Es una cuestión de, bueno, pues es gente, una redacción de 150 personas no te hace lo mismo que un digital de 10. Es así de sencillo. Es decir, claro, eso luego hay que pagarlo y hay que conseguir publicidad y suscripciones, porque mantener una redacción de 140 personas, pues es difícil. Claro, es imposible que con esas 140 personas que están profesionalizadas, que están las 24 horas haciendo llamadas a gente poderosa y a gente no poderosa y a médicos y a tal, que están procesando información, es imposible que eso no tenga un valor. Es decir, toda esa información, el periodismo, una redacción como la del Mundo, tiene acceso a verdades que conocen muy pocas personas, pero luego las conviertes en noticias y en opiniones, y eso la gente pues lo lee, y nosotros además estamos contentos con los datos que tenemos de lectura, de tráfico y de suscripción. Y tampoco es verdad que un periódico vaya... El Mundo tiene su línea editorial, como la tiene El País, como la tiene La Vanguardia, pero es una línea editorial lo suficientemente ancha como para que quepan partidarios en general de lo que llamamos la democracia del 78, es decir, desde la socialdemocracia moderada hasta un conservadurismo democrático y no demasiado airado, ¿no? Es decir, ahí hay pues que hay 20 millones de españoles en el público objetivo del mundo y luego hay gente que te lee para cabrearse, que son totalmente enemigos de los extremos. Bueno, bien, pero... Y dentro, como es un espectro tan amplio, nosotros tenemos voces de columnistas que puestos en una habitación los dos juntos nos hablarían. O sea, no es que nos hablaran en lo personal, por supuesto, sino que no tienen en común casi nada. Es decir, una de las notas distintivas del Mundo es que tenemos voces que yo creo que ningún otro periódico admitiría en su mismo plantel de columnistas. Vamos, creo que El Mundo, en eso desde el principio y hasta hoy, y a mí que me compete ese cargo en concreto de jefe de opinión, pues que tratamos de cuidar, que evidentemente hay más de unas que de otras, sí, claro, en nuestra línea editorial, pero que tenemos suficiente cintura para sorprender a nuestro lector, para desafiar las convicciones y los prejuicios de nuestro lector. A veces los verá subrayados, otras veces los verá desafiados. Es difícil que un día, o sea, que estés de acuerdo con todo lo que escribe Arcadio Espada, o con todo lo que escribe Federico, o Rafa Latorre, o Lucía Méndez, o yo. Es muy difícil, porque nosotros mismos vamos variando también y matizando. Y eso es lo que hace del Mundo un periódico vivo. Un periódico muerto es un periódico en el que es previsible todo lo que se escribe y lo que se publica. También es un periódico caótico si no hubiera línea editorial. Hay algunos periódicos, no voy a decir nombres, pero a mi juicio adolecen de una línea editorial demasiado floja, demasiado desvaída. Eso no genera comunidad lectora con tu público. Tú tienes que, el lector tiene que saber más o menos cuál es tu línea editorial. Pero ahora hay periódicos que no la tienen, que apuestan por ser, bueno, agregadores de noticias sin una identidad, ¿no? Nuestro periódico tiene identidad definida, pero tiene voces, tiene una polifonía, tiene voces, tiene matices, tiene voces abiertamente opuestas a la línea editorial, que llevan 20 años en el periódico y estarán otros 20, quiero decir. Entonces, esa es la grandeza, yo creo, del periódico liberal como El Mundo. Y vamos, creo que su influencia precisamente se debe a que se reconoce esa capacidad, ¿no? Dentro de una línea editorial definida, la capacidad de sorprender o de un día ser muy críticos con el Partido Popular o con Ciudadanos y otro día hacer un elogio de una reforma de un ministro socialista y al mismo tiempo... O sea, que tenemos esa cintura, ¿no? Y eso creo que hay que preservarlo, claro. Ya que has mencionado tú a Sánchez, ¿no? Yo creo que desde Sánchez quizá venía un poco de antes, pero bueno, vamos a poner una fecha ahí, ¿no? Desde que Sánchez está en el poder, yo creo que da la impresión de que todo vale para una parte, ¿eh? Y que no tiene sanción, como decíamos antes, y que por la parte de la oposición, digamos, enfrenta también pues racionalidad, etcétera, pero es una lucha un poco desigual, ¿no? Porque por un lado tienes thrillerismo, creo, y por otro lado racionalidad, si quieres, estés más o menos de acuerdo, porque también hay una polifonía de voces en esa oposición política, ¿no? Pero entonces, quizá deberíamos pasar a jugar con las mismas armas, quizá la oposición debería pasar a jugar con las mismas,
armas. ¿Y qué sería eso de jugar con las mismas armas sin convertirse en un sanchismo de centro o en un sanchismo de derechas o trilerismo? ¿Qué forma tendría eso? Bueno, lo estamos viendo en Madrid, ¿no? Yo creo que Ayuso es una respuesta, es una némesis de Sánchez perfecta, ¿no? Ayuso no sería lo que soy si Sánchez no hubiera formado el Frankenstein. Eso me parece una evidencia. Antes de Sánchez, Vox tenía exactamente 0 escaños. Antes de la moción de censura, Vox, que llevaba 5 años existiendo o más, tenía 0 escaños. Es decir, la política tiene también mucho de física newtoniana. Una acción provoca una reacción, no siempre de la misma intensidad, pero la acaba provocando. Pensar que Sánchez iba a poder llegar al poder con los tipos que habían dado un golpe de Estado meses atrás y con Podemos, y que eso no iba a tener no iba a provocar un terremoto simétrico de indignación y de ira en el otro lado, es no conocer la historia ni el corazón humano. Quiero decir que era evidente que eso iba a pasar. Es más, Sánchez contaba con eso y le gustaba que pasara, porque es un hombre que vive de la división, porque sabe que por su propio talento o carisma inexistente o sus ideas o sus tesis plagiadas no iba a convocar nunca a ningún votante. ¿Por qué le votan? Pues porque el cuento de que viene el franquismo funciona todavía en una parte del electorado español y él vive de eso, de que viene el franquismo. Y ya está. Entonces necesita que venga el franquismo para que se arrojen, es el bombero pirómano. Primero prendo el fuego y me propongo el fuego del fascismo, lo prendo, le doy ahí, saco acá a Franco en el helicóptero, tal, provoco todo lo que puedo a la derechona para que le salga un tumor enorme de cabreo, y cuando ya ha salido y está asustando a la gente me propongo como el cirujano. Pues esto es más viejo que la tana. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un momento en que aparte que hay una pandemia, que eso no está calculado, llega un momento en que ese juego se te va de las manos y ya dejas de controlarlo. Es lo que le está empezando a pasar. Y Iglesias salta al gobierno, ahora va a empezar a hacer oposición al gobierno socialista desde fuera del poder, pero manteniendo los 35 escaños de chantaje cotidiano, y se le empiezan a caer los platillos a Sánchez. Y en el otro bando tienes pues un liderazgo de Isabel Díaz Ayuso, que parece que va a conseguir el gran reto pendiente de todo lo que no es izquierda, de todo lo que está un centímetro a la derecha del PSOE, que es la reagrupación, la posibilidad de una fuerza de 11 millones de votos que pueda gobernar España, porque sin una fuerza unificada es imposible, porque los separatistas siempre van a apoyar al PSOE. Entonces, bueno, pues efectivamente Ayuso ha dado con esa tecla y se ha convertido, no solo por esto que les parece guerra cultural, sino también por sus políticas liberales. Es decir, el hecho de que mantenga abiertos los bares, el hecho de que mantenga la hostelería funcionando, los museos, la cultura, los teatros, que al mismo tiempo baje los impuestos, que vivir en Madrid dé más oportunidades materiales a la gente para salir adelante que en otros lugares. Es decir, que pues, Ayuso no solo hace guerra cultural, es lo que menos hace, aunque es lo que más se ve. Lo que hace es política material, de gestión. Y eso funciona, sobre todo la gente menos ideologizada. Muchos le votarán pues, porque no va al 8M, pero lo importante de Ayuso no es que no vaya al 8M o que le dé igual el feminismo y los dogmas de no sé qué. Es que está haciendo una política que está haciendo que en Madrid pasar la pandemia sea más llevadero que en otros lugares. Hoy he leído que en Cataluña ha caído en la recaudación de la hostelería un 12%, en Madrid un 1%. Pues claro, eso tiene consecuencias. Quiere decir que al final la pura guerra ideológico-cultural tiene un recorrido, pero la realidad se acaba imponiendo. Y si no tienes respuestas y recetas para la realidad, ahora si Ayuso de repente, para conseguir el poder, o Casado se contagiara de algunas de las técnicas de Miguel Ángel Rodríguez, o de, yo qué sé, se contagiaran de lo peor de Sánchez y dijera, pues nosotros vamos a pasar por encima del Estado de Derecho también y vamos a intentar, no sé qué, o los jueces, es que Sánchez ha traspasado barreras, claro, que es como si jugara al fútbol con las manos y la oposición tiene que jugar con las reglas de la oposición. Pues claro, llega un momento en que dice, bueno, pues que cuando yo llegue al poder voy a arrasar. Voy a arrasar en sentido contrario, voy a cancelar todas las subvenciones a los colectivos gays, voy a la ley de violencia de género la voy a derogar y no la voy a sustituir por ninguna otra. O sea, es que para mí lo terrible sería que hubiera un pendulazo con la misma fuerza hacia el extremo contrario, que arruinara por completo pues, los consensos básicos en los que podemos convivir gente muy distinta, ateos, creyentes, liberales, partidarios de la eutanasia, gente que está en contra. Es decir, si un país lo partes por la mitad y lo vuelves a enfrentar,
primero por la agresión de unos y después por la respuesta simétrica de otros, pues hay que irse a Portugal. Joder. Yo espero que no, que la oposición demuestre que no es lo mismo que aquello que quiere combatir, con más categoría, con más clase y un poquito más de capacidad de coser un país que después del sanchismo va a quedar hecho trizas, vamos, yo creo. Espero que se cumpla este deseo que decías al principio de poder dedicar más tiempo a la literatura sin dejar tus columnas, porque muchos te lo vamos Pero las columnas no dejan de ser literatura también. Cuando sí. yo me refiero al hartazgo más, la parte más cansada de mi oficio no es precisamente las columnas, que yo las englobo dentro casi de la literatura, casi del género literario. Más bien las otras cosas a las que me dedico. El Chernobyl que decías, ¿no? Bueno, oye, muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ti, Paco. Hablaremos. Gracias.